Ovenir Sartú, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, Bienvenidos a la jungla, a la jungla de asfalto. a la falda. Estamos de lo más poético. Sí, a la Un selva. poco cursi, pero bueno. Nunca antes dicho ese Nunca término. se había Lo acabamos dicho. de inventar. La jungla de asfalto. Una creatividad terrible. Bueno, pero hoy vengo con una buena noticia. Hay de todo como en botica, pero hay una buena noticia, ¿no? A ver. Hace pocos días la OMS y su Tu amigo secretario, Tedros. mi amigo Tedros, están de lo más desconsolados, porque otra vez no está definido todavía, pero la primera cocina que ellos pensaban dejar resuelto el tema para ser aprobado en mayo el tratado de la Tratado de pandemia, OMS sobre claro. las pandemias, otra vez se les trancó. Y esto es una muy buena noticia. Muy buena noticia por lo que todos sabemos, o no todos sabemos, pero conviene saber. Es decir, es un planteo, lo que está detrás de esa idea de un tratado para las pandemias es un intento de constituir a la OMS en una especie de gobierno global que actuaría, y esto atenti, actuaría en casos de pandemias declaradas, con la variante de que quien declara la pandemia es el secretario general de la OMS, o sea, en este caso Tedros. Y el hecho de que lo que se pretende es que las medidas que disponga en esos casos sean obligatorias para todos los estados. Y algo más, no solo para los casos de pandemia, sino para cuando se declare riesgo de pandemia o riesgo sanitario, lo cual significa que se puede aplicar en cualquier momento. Y hay más todavía. Y es que en la lógica de lo proyectado está el planteo de que la administración de las áreas naturales, de los bosques, de los ríos, de los acuíferos, es causa de enfermedades. Entonces también pasaría a ser competencia de la OMS intervenir en cómo se maneja el medio ambiente, lo cual significa, es una especie de gobierno global. Es una especie, ¿no? Es un Sí, gobierno. es un esbozo, ¿no? Porque hay Ahí una va. cosa que falta, pero que hay que abrir los ganchos con esto, porque hay otros proyectos que hablan de eso. Se entiende en general que el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza legítima dentro de un territorio. Y la OMS no tiene fuerza, no tiene fuerzas armadas, no tiene ejército, no tiene policía. Utiliza, como casi todos los organismos internacionales, utilizan las de los estados. Claro. Entonces, tienen que lograr presionar o manipular a los gobernantes para que les pongan a disposición las fuerzas armadas o las policías necesarias para hacer cumplir sus medidas. Entonces intentan hacerlo a través de crear esta especie de órdenes obligatorias que emitiría la OMS para todos los gobiernos, lo cual significa que las fuerzas públicas de cada estado apliquen las medidas que quiere la OMS. Les decía que hay una buena noticia porque esto nuevamente está a punto de frustrarse. Es decir, ahora difirieron la cocina, la negociación para un periodo que va desde fines de marzo a 10 de mayo, cuando se supone que a fines de mayo tendría que ser la Asamblea de la Salud que aprobaría ese tratado. O sea, está complicado, muy complicado. Hubo declaraciones de Tedros, en la cual, como siempre, es engañoso. Dice, bueno, todos los estados tienen claro la necesidad de esto, no podemos no aprobar tal cosa. Pero lo cierto es que las reuniones en las que pretendían que quedara definida la redacción final no quedó definido nada, y nada indica que lo vayan a lograr definir entre el 29 de marzo y el 10 de mayo, perdón, entre el 29 de abril y el 10 de mayo, que es lo que ahora se plantea. Más interesante aún es las explicaciones que da este hombre, y en definitiva la OMS, porque son declaraciones oficiales, sobre los motivos por los cuales no han podido acordar. Entonces, por un lado, plantea
bueno, presiones e intereses, no queda claro si es de los... Sabemos que es en parte de los estados que se resisten a algunos criterios sobre el tema patentes, sobre la distribución de los recursos que generarían el suministro de vacunas, es decir, bueno, los líos que hay siempre que se maneja dinero y poder. Es decir, no es fácil hacer que 194 estados se pongan de acuerdo. Ya les pasó hace 2 años cuando lo intentaron, en plena pandemia tampoco funcionó, no. Porque muchos estados no quisieron aceptar las condiciones por distintas razones. Pero hay otro segundo motivo, que ese sí es muy interesante, que es que dice que el otro problema es la desinformación. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros, sí, que se está haciendo boca a boca y por las redes sociales, que es advertir. Hay videos por todos lados de expertos, de científicos, de políticos, de dirigentes sociales, de todo tipo, que están advirtiendo sobre qué es lo que se está cocinando, qué es lo que se pretende hacer bajo la fachada de un tratado de preparación para las pandemias. Recordemos que en materia de desinformación, dentro de la Agenda 2030, es uno de los puntos casi más importantes dentro de la Agenda 2030, dentro de la formalidad, ¿no? de las líneas que quieren modificar. Una de ellas es lo catalogado que hemos conocido ahora, la famosa fake news y la desinformación. Es exactamente. Cancelarla. Se están haciendo leyes acá, por ejemplo, en Uruguay, también están trabajando sobre eso desde el 2012, de regular el discurso virtual, los sitios web, darle la potestad al Estado de bloquear sitios web y de exhortar a través de una ley. O sea, es directamente ordenar la regulación de contenido que ellos han catalogado como desinformación, discurso de odio, violencia y demás. Va a ir mucho dinero destinado a eso dentro de la agenda. Exacto. Y ya hace más de un año, sacaron a relucir en Estados Unidos a Bill Clinton y a Obama, y en fin, a ex gobernantes para advertir sobre el problema de la desinformación y sobre la necesidad de regular las redes sociales. Sí. Y esto amerita un paréntesis, ¿no? Porque todos sabemos que el mundo es contradictorio, nada es lineal. Claro. Es decir, todos sabemos que las redes sociales, que Internet, en definitiva, es un mecanismo de captación de información y de datos que produce plata y control. Sí. Pero, como todo en este mundo, también es un lugar por donde circula una información incontrolable. Por más que pretendan, es muy difícil bloquear que la información que circula, donde todo el mundo puede emitir cosas. Sí, podrán sacar un video, pero la gente, en vez de decir la palabra prohibida, dice otra palabra, y hasta que el algoritmo capta que eso significa, pasa un tiempo y la noticia circula. Lo cierto es que hoy, cuando tratan de explicar por qué no les sale esta jugada del OMS, una de las causas es la supuesta desinformación, que es simplemente información diferente a la oficial, a la que se quiere emitir. Y esto es muy estimulante, porque quiere decir que lo que estamos haciendo no es lo que muchos estamos haciendo, cada cual en la medida de sus posibilidades. A veces basta que mandes un WhatsApp y compartas una información, una cosa, porque eso llega a tus amigos, a algunos de tus amigos lo difunden por otro lado, y la información corre. Entonces, hoy, evidentemente, en el mundo hay rechazo a este proyecto de un gobierno mundial o de autoridad mundial basada en la amenaza de las pandemias. Y mira, respecto a eso, Ovenir, este artículo es de antes de ayer, dice: los expertos alertan, y está la foto de tu amigo Tedros, los expertos alertan de una posible pandemia que amenaza la salud global. El tiempo apremia. La necesidad de alcanzar el primer pacto internacional respecto a la prevención, preparación y respuesta ante pandemias es cada vez más apremiante.
Está cada vez más desesperado, esa es la realidad. Hoy se celebra, esto antes de ayer, el 7 de abril del 2024, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud ha remarcado que una de las grandes amenazas para la salud global es la posibilidad de que tenga lugar una nueva pandemia. Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha asegurado que esta nueva pandemia es una cuestión de cuándo, no si va a ocurrir o no, es sino cuándo. Asegura que va a venir una pandemia. A su vez, ha vaticinado que se tratará de una gripe, un nuevo coronavirus o alguna otra enfermedad que se desconozca todavía. La famosa enfermedad X de la cual vienen hablando. Los expertos han advertido acerca de que debemos estar preparados para una nueva pandemia a corto o mediano plazo. Tiene toda la razón. Tenemos que estar preparados para el próximo chuco que nos van a meter. Claro. Es decir, hay que estar muy preparados. Muy preparado. Para no creerlo. Bueno, es algo que hablábamos, de que mucha gente, por ejemplo, este tipo de charlas, tus columnas dentro del programa, lo que significó el programa desde lo institucional, parándose bien de frente, dándole batalla al discurso pandémico, hubo gente que después como que le parecía como nocivo, diciendo, bueno, ya pasó, siguen hablando de lo mismo, no estamos hablando todo el tiempo del coronavirus, sino de cómo se vienen dando, cómo se vienen moviendo las fichas para volver a atacar algo que ya probaron y testearon con esta pandemia. Sí, además, de acuerdo, pero además hay que tener presente que la pandemia no es un fenómeno autónomo. Claro. Está dentro, es decir, lo que pasó con la pandemia, como lo que pasa con algunas guerras que está habiendo, como lo que pasa con ciertas escaseces y ciertas abundancias y ciertas. Es decir, a lo que se debe esto es lo que verdaderamente hay detrás de esto es el intento de consolidar un poder único, mundial. Único, el poder económico conquistando el poder político. En el fondo es eso, es decir, intereses económicos muy poderosos que tienen que operar a través de aparatos políticos complejos de cada país, de cada territorio, de cada lugar, apuntan a crear ámbitos globales que los puedan manipular más fácil, es decir, que puedan tener el control político de la realidad mundial, que no sea necesario manipular a cientos de dirigentes políticos del mundo, sino que sea más fácil impartir una orden desde la OMS, enciérrense todo y no haya que convencer o presionar o amenazar a cada gobierno para que dicte las mismas medidas, ¿no? Es decir, esto para poner un ejemplo. Pasa lo mismo en la economía, pasa lo mismo con los temas geopolíticos, es decir, la idea es que el poder económico apunta a conquistar el poder político. Y eso que implica, implica el control, en el fondo, la sustancia del asunto es tener el control político para poder tener el control de los recursos estratégicos del mundo. Por eso nosotros basamos casi toda la columna vertebral de estas charlas, van dirigidas a las personas, no a promover una nueva opción política. Claro. Va a la persona porque las opciones políticas ya no son, porque tienen limitación de acción. Uno puede decir, bueno, un político, sí, yo hablo con él y sí, entiende de este problema, pero no tiene campo para desarrollar y sabe que de alzar la voz significa el fin de su carrera, en el mejor de los casos. Exacto. Exacto. Que no va a venir una catarata de amenazas, por ejemplo. Es muy difícil hacer política con este planteamiento, ¿no? Con esta organización. Yo te oía hoy en la columna y decías una cosa que es muy cierta, es decir, los cambios sociales no empiezan por la política. No. Nunca empiezan por la política. La política, sobre todo si es una política democrática, es decir, que requiere el consenso o el consentimiento de la población, es decir, requiere que alguien te ponga el voto y te lleve al cargo. Claro. Los cambios empiezan en la cabeza de la gente. Es decir, vos no vas a lograr ir contra el sentido común dominante en la sociedad haciendo discursos. No. Si no se produce un cambio en la cabeza del colectiva, y bueno, las expresiones políticas que van a predominar van a ser las que conocemos, las que son funcionales a ese sistema, a ese modelo de poder. Y en esa dinámica, dentro de lo que yo creo que es la lógica, dentro de esa dinámica de lo que busca el partido político o el político en sí, él depende de la aprobación electoral. Exacto. Entonces,
ahí es cuando las personas tienen que darse cuenta del poder que tienen. Yo sé que muchas veces mi discurso desde hace 2 años del no voto, por ejemplo, yo sé que por ahí tranca las bolas a que las personas vayan a votar un plebiscito. Yo sé que, pero digo, no encuentro dentro no hay de... ninguna contradicción entre votar en blanco Bien. y aprobar el plebiscito. Es decir, si la anulación del voto no funciona, pero si nada impide que vos votes en blanco, que significa no me gustan ninguna de las opciones que me presentan, la gente cree que es más radical anular el voto. En realidad no. Anular el voto, un voto anulado puede significar muchas cosas. Puede significar que no estás de acuerdo con nada, o puede significar que se te rompió la lista, o que pusiste 2 listas cruzadas sin darte cuenta. O que pusiste muchas listas de la misma, no sé. Puede haber muchos errores que llevan al voto anulado. El voto en blanco es inconfundible. Quiere decir, no apruebo ninguna de las opciones que me dan. Y permite votar en el plebiscito que sea, es decir, permite poner la papeleta del plebiscito que sea. Entonces, votás en blanco en lo estrictamente electoral y te pronunciás por el plebiscito que sea. Dicho sea de paso, también te oí sobre eso, yo firmé ya por el plebiscito de la reforma de la seguridad social, porque me parece fundamental eliminar el régimen de AFAP, que ha sido un gran fraude. Hay unos 20.000 millones de dólares que se habla, ¿no? También que hay otros intereses y que, por ejemplo, lo que aducen algunos es que no se puede aplicar y sería cortarse las gambas en este momento, Bueno, digamos. yo te voy a decir una cosa. Yo no sé de dónde sacan eso, pero el sistema... El propio Orsi lo dice. Claro, no, es que por eso, en realidad... Orsi ya está haciendo... La cabeza política de todos los partidos que tienen, digamos, representación en el Senado y buena parte de la cúpula sindical también, no quieren en realidad esa reforma. ¿Por qué? Porque quieren mantener el régimen de AFAP, porque no quieren chocar contra el sistema financiero. Sí, de hecho, el Frente Amplio en los 15 años no las tocó. No las tocó, 15 años Borón lo tocó. Ahora, es mentira que eso no se pueda hacer, porque en Chile y en Argentina, que también tuvieron un sistema de privatización de la seguridad social, las tuvieron que eliminar y las eliminaron y no pasó nada. Las eliminaron porque sencillamente lo que pagaba el sistema... Acá más o menos sobreviven porque Sanguinetti, que fue el que aprobó esto en su momento, fue en el gobierno de Sanguinetti, es astuto e hizo un sistema mixto. Claro. Permite que el BPS más o menos les pare la olla y después de la FAP reciben lo que les toca. Ahora, en los países donde se hizo un sistema exclusivamente de ahorro individual, como fueron Chile y Argentina, tuvieron que disolverlo porque no podían vivir con las prestaciones que pagaban las empresas administradoras de fondos previsionales privadas, no podía vivir la gente. Entonces tuvieron que volver al sistema estatal. ¿Ah? Es decir, y no pasó nada. ¿Ah? Déjame terminar eso que decía. Y digo, independientemente de las posturas de las reformas, en este caso de la seguridad social y bueno, creo que si ves que el político no tiene otra que alinearse a un discurso para la captación de votos, la forma de obligar a los políticos a tocar los temas que realmente sean representativos es aplicarle un shock. Algo tiene que pasar para que el político diga, bueno, la gente no está votando, ya no está comprando. ¿Da? Un 50% del cuerpo electoral decide, nos puso acá a todos, pero hay un 50% que no, muchachos, o sea, hay que empezar a tratar los temas que son realmente representativos o morimos. Claramente. Porque de no hacerlo puede generar el famoso estallido social, ¿no? Porque un 50% que no vote y que el otro 50% decida, ¿no? En ese porcentaje pasó en Argentina. Pasó en Argentina lo mismo. Hay 2 líneas de pensamiento. Una es decir, bueno, la estrategia de darle la espalda a la urna y demostrar francamente que no aceptamos este sistema tal cual está o hacia dónde va. Y la otra es los que están a favor, que dicen, bueno, en Argentina no es un gobierno representativo. ¿Por qué? Porque de 32 millones, de 30 millones que componen el cuerpo electoral, solo fueron a votar 20. 10 millones no fueron o votaron anulado. Y de ese tercio, de esos 2 tercios restantes que fueron a votar, de ahí se decide. Entonces, Milei está representando simplemente a un 30% de la población argentina. Entonces dicen, bueno, es un peligro, ¿ves? No comprometerse con la urna. Pero bueno, algo hay que hacer desde este lugar. Venimos
desde década tras década, poniendo el voto para y comprando nuevos proyectos de país y nuevos proyectos de Estado, y nuevas reformas, y no nos han llevado a este momento. Claro. A este momento, entonces... Yo por eso, y esto me parece que es una idea capital, el lugar que hay que trabajar es nuestras cabezas. Claro. Porque lo que se postula en las urnas y lo que se elige en las urnas es la resultante de lo que la población de alguna manera está dispuesta a aceptar o a tolerar. Entonces, si vos querés realmente cambiar el sistema político, tenés que empezar por cambiar lo que le pedimos al sistema político. No hay misterio. Es decir, ¿cuántas veces has escuchado hablar de, bueno, yo no sé, al menos malo? Claro, esa lógica es fatal. Es decir, bueno, yo qué sé, tengo malo uno o malo dos. ¿Cuál es peor? Bueno, voto al otro. Chao. En definitiva, estás convalidando que la cosa siga. Yo no creo en las cosas mágicas, no espero, o sea, de ninguna manera va a surgir ninguna maravilla electoral si no hay previamente un cambio en el espíritu compartido de los uruguayos. Claro. Y la virtud de, por ejemplo, dos de los referéndums que siguen en carrera, es decir, el de la seguridad social y el de Uruguay soberano, es que están tocando temas claves en esto, que es cuál es el papel del sistema financiero y cuál es el papel de la inversión extranjera en la sociedad uruguaya. En el fondo es decir, bueno, es que no somos capaces de autogobernarnos, de buscar las soluciones que nos conviene a nosotros. Tenemos necesariamente que apostar a que en nuestro sistema de seguridad social lo administren los bancos, o tenemos que permitir que nuestros recursos naturales sean entregados gratuitamente para la explotación por inversores extranjeros. Esos son temas clave, básicos. Eso después te lleva a, bueno, qué tipo de enseñanza tenés, porque si vos querés gente que sea capaz de pensar, tenés que pensar en una enseñanza que lo habilite a entender la realidad, tenés que pensar en cómo se maneja la comunicación, sí, porque claro, necesitas que haya una información seria y creíble y no esta venta de humo que hace el sistema político en connivencia con los medios de comunicación. Es decir, yo creo que los medios de comunicación cumplen una función fundamental y necesaria para el espíritu crítico, muy necesaria. Pero tenemos un grave problema. No solamente el problema de formación intervenido del periodista o el comunicador, sino cómo obtiene su sueldo, cuál es el flujo de dinero. ¿Quién financia al medio de comunicación? Exacto. Eso es clave. Y ojo, porque dentro de lo que es la defensa del Estado, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, de que las empresas públicas y los ministerios destinen publicidad para los medios de comunicación. No, eso no debería ser de ninguna manera. Y ningún político está hablando y está llevando adelante no eso. Lo van a hablar porque es clave en esto. Hay una especie de coima extorsión, una mezcla, bueno, si te portás bien, te doy la publicidad oficial de tal ente, del otro. Entonces te preguntas, ¿para qué diablos tienen que hacer publicidad empresas que o son monopólicas o son estatales? No tiene sentido. Ni tampoco por qué tienen que hacer publicidad empresas privadas que no venden en el mercado uruguayo. Es decir, en el fondo lo que hay es un mecanismo para manipular a los medios de comunicación. Yo les pago una pauta publicitaria y entonces no hablan contra la gestión de tal organismo o no hablan contra los intereses de tal empresa. No denuncian las irregularidades de la empresa o las incorrecciones o las ilegalidades que hacen. Fíjate que hay tanta falta de comprensión sobre este problema que atraviesa la comunicación y amordaza al periodismo, que la discusión se instala en otro lugar, en si Antel le pone tanta cantidad de miles de dólares a Pettinati o si lo pone para el carnaval. O sea, no tendría que ponerlo para ninguno de los dos. No, claro, porque terminan ejerciendo presión sobre lo que dicen los medios de comunicación, los artistas, el carnaval. Claro. Es decir, terminan incidiendo en los discursos de todo el mundo. Y esto es una cosa que no debería ocurrir. Claro, me dirán, bueno, pero entonces ¿cómo se van a financiar? Bueno, ese es otro tema. No sé, establezcamos... Pasa que primero, yo creo que el programa, ya sea de radio o de televisión, debe destacarse por la calidad de su contenido.
Entonces, no podés, en este mundo que nos quieren meter donde los Maya Oro, los rezagados, las personas que no tienen posibilidad o los fracasados en el área deben ser subvencionados. No, un programa de radio va a tener la mayor cantidad de audiencia de acuerdo al contenido, de acuerdo al talento del periodista, del comunicador y la adhesión que tenga. Eso va a llamar la atención de los sponsors y van a venir a auspiciar ese programa. Funciona así la dinámica. El sponsor va a ir, bueno, este programa llega a tantas personas, voy y lo pongo. Pongo mi publicidad ahí. Pero ahora está la publicidad ideológica. Es increíble. La agenda lo hace. El discurso, la moderación del discurso hace que él dice, bueno, si yo pongo, por ejemplo, en Bajo la Lupa, que este tipo dice puteadas, está mi marca ahí y me perjudica. Exacto. ¿Tá? Porque yo estoy pidiendo préstamos y tengo que tener una calificación. ¿No? Es increíble como han encerrado y aprisionado, digamos. Hace tiempo que me planteo que, porque también el mismo problema se produce con los sponsors privados. Sí, claro. Es decir, en la medida en que vos dependés, y claro, si estás haciendo propaganda al almacén de la esquina, no pasa nada. Ahora, si estás haciendo propaganda, si tu publicidad la paga una de estas mega corporaciones que es dueña del río, del ferrocarril, del agua, del coso, de todo lo que... UPM, por ejemplo. Por ejemplo, UPM o Catoeno. Bueno, ya cambia la cosa, porque el nivel de los intereses de esas empresas es tan grande, que empiezan a limitar todo lo que vas a decir. Porque si te metes con la forestación tenés problemas, porque si te metes con el endeudamiento bancario, el endeudamiento público tenés problemas, porque si hablas contra tal político tenés problemas, porque si denunciás que comete tal irregularidad, se te rebelan, se te ponen bravos. Entonces, bueno... pero prohibimos la publicidad de los puchos. Claro, te limitan publicidades tontas. Ahora, esto... sumado a la otra cosa, ¿no? Que es que las campañas publicitarias, porque es todo muy perverso, las campañas electorales dependan de invertir millones de dólares en publicidad y en comunicación, bueno, llevan a que en definitiva quien corta el bacalao son las grandes empresas que son capaces de aportar, o te usan la plata del Estado para promocionarse a sí mismo, el que tiene acceso a eso, ¿no? Los partidos que tienen cuando están en el gobierno, o si están en la oposición, son los inversores privados los que aportan la plata para que hagas tu campaña. Entonces después quedas atado a ese inversor que te aportó dinero. Claro. Bueno, o inclusive la publicidad a cambio de... pasaba cuando me puse a investigar sobre los fondos de incentivos culturales, ¿no? Del Ministerio de Educación y Cultura, junto con esta comisión autoelegida, ¿no? Donde subvencionaban las propuestas artísticas, ¿verdad? Que todas iban hacia aquellos que su propuesta fuese globalista y de agenda. Había dineros privados que se mezclaban con dineros públicos, o sea, una partida del Ministerio de Educación y Cultura y una partida de empresas como la más renombrada era Coca-Cola. Entonces Coca-Cola mete plata, se hace como una olla entre dinero privado y público, pero esa empresa, que obviamente, fíjate lo bueno, está poniendo plata para fomentar la cultura uruguaya, a cambio recibe exoneración de impuestos. Claro. Entonces... no puede existir esa práctica. O sea, yo ahí te digo la verdad, si uno quiere limitar el peso, porque además es patético cómo lo hacen, porque cómo funciona. Casi todas las grandes empresas ponen plata en la campaña de todos los partidos. Sí. Entonces, una de ellas es Samán. Me acuerdo siempre de Samán porque puso en el Partido Independiente, en el Partido Colorado, las elecciones pasadas, en todos los partidos. Claro. Entonces, ¿cómo opera la cosa? Porque dicen, pero si les paga todo. Sí, pasa lo siguiente, que si van cualquiera que vaya contra él no recibe, está amenazado de no recibir ese aporte. Entonces empieza que nadie se quiere meter, porque si él no lo recibe, el otro lo tiene y le saca ventaja. Es decir, no sé, te ponen $100.000. No sé, pero en Uruguay con $1 millón haces un despelote. Un despiole barro dándole plata a todo el mundo. Compras una cantidad de voluntades impresionante. Cantidad. Y para muchas de esas empresas, $1 millón es una propina. Sí. Entonces, estamos en problemas serios, porque
en esa lógica de que dependés de la plata que te pone esta empresa, la otra, llega un punto en que ya ni siquiera es que te estén comprando, es que si te resistís, si objetás lo que hace Sí. el sponsor, no recibís esa plata y tus adversarios sí la reciben y te sacan ventaja, porque tienen X tiempo más de publicidad, porque Sí. pueden pagar más locales, porque pueden pagar más gente para repartir Sí, listas. ahora en este momento las radios y los canales de televisión están desesperados como prostitutas a ver quién recibe la plata de la campaña. O sea, Exactamente. estamos en Entonces, zafra, muchachos, zafra de claro, es guita. que es así, es la zafra. Entonces, los sponsors compran voluntades políticas poniéndole plata que necesitan para las campañas. Entonces, al final, nos estamos esclavizando por permitir campañas electorales. Claro. Si se estableciera un régimen de comunicación oficial, decimos, bueno, a ver, sos candidato a tal cosa, conseguiste la firma, la cosa, fuiste aprobado por la Corte, bueno, tenés un espacio, X tiempo. Informá ahí lo que quieras, decí lo que quieras, la población se va a informar. Y dejate de morbar, no podés estar pagando millones de dólares para salir en todos los... Bueno, eso para mí sería la única forma de realmente transparentar o eliminar la corrupción política que implica que el que pone... Corrupción que es doble. Por un lado vienen los inversores privados y aportan para las campañas, y por otro lado el que está en el gobierno utiliza la plata del Estado para financiar su propia publicidad. Entonces, No, eso es tremendo. es tremendo, pero somos unos estúpidos. Es decir, ¿cómo Lo somos. me estás atomizando con avisos de vote a fulano y el jingle y no sé qué? Te estoy pagando eso, o se lo estás cobrando a uno al que después le vas a regalar esto y lo otro, y yo soy tan idiota que soporto tu publicidad y la pago. Bueno, Inclusive eso, para escuchar algo que me escuchar, pone como un imbécil de repente. Claro, que además me molesta, me estás engañando. Bueno, esto es simple, digo, si quisiéramos realmente hacer un procedimiento electoral republicano, bueno, hay que limitar el costo de la campaña, porque si una campaña electoral te cuesta millones de dólares, adiós democracia, solamente el que Claro. esté en buenos términos, ya sea con el poder político, ya sea con el poder económico, es el que puede competir en esa campaña. Ahora, si vos tenés espacios públicos, que decís, bueno, mira, acá la comunicación política funciona así, vos tenés, no sé, una hora, tal día, no sé qué, exponé todo lo que quieras, decís tus ideas, no necesitamos que nos atomices 25.000 veces por día, como, Claro. vote a fulano, no sé qué, es el mejor, vote el cambio. No aportás nada con eso, es decir, exponé lo que querés decir y que la sociedad decida qué es lo que va a votar. Sería mucho más republicano, mucho más democrático, porque habría posibilidades para todos. Vos reunís las voluntades necesarias para conformar un partido, eso te habilita a tener un espacio de comunicación, por el que no tenés que pagar, ni pedirle plata a nadie, ni afanar plata del Estado Claro. para financiarlo. Ya te lo damos, porque si no sabemos que lo vas a ir a robar. Y no podés después, vas a ser electoralmente sancionado si usás otros mecanismos de publicidad pagos, ¿no? Pero fíjate que Eso sería hoy, tan claro. Un político tranquilamente puede abrirse un canal de Twitch y hacer un programa y hablarle a la gente de todo lo que quiere hacer. Exacto. ¿Por qué tiene que, desde el partido, poner guita en un medio de comunicación donde hay programas periodísticos que no van a... se deben al canal o a la radio? Claro, y de la radio se claro. llama línea editorial. Che, muchacho, no le peguemos tanto acá que está viniendo la teca. Entonces... Exacto. Después te saltan, ¿no? El sindicato de periodistas, por ejemplo, a decir, no, pero nosotros nunca fuimos presionados para no decir o para decir algo. Dale, Eso macho. es una mentira. Claro. Son empresas que obviamente dependen del ingreso y no se pueden tirar contra el sponsor, no se pueden tirar Pero contra está el que mal, les paga. está mal. Buah. Porque si vos te querés Eso hacer es lo que está mal. Exactamente, yo digo, es la corrupción legitimada, legalizada, es decir, la corrupción por todos lados. Es decir, sé que estás usando la plata oficial de los organismos públicos para pagarte tu campaña electoral. Sí. Y sé que estás recibiendo coimas de empresas privadas para pagarte tu campaña electoral. Todos lo sabemos. Que después vas a tener que devolver ese favor. Y entonces, claro, obvio. Dándole, por ejemplo, el monopolio o exoneraciones. O exoneraciones, o privilegios. De la nuestra. Claro, o dejando pasar cualquier atropello que haga, porque no nos podemos tirar contra este porque aportó plata para la campaña. Lo sabemos, lo vemos ante nuestros ojos. Y bueno, eso así no funciona directamente. Y me hacen matar de risa cuando te vienen, no, porque hay que transparentar, declarar los fondos. Hay 10.000 maneras de engañar sobre de dónde viene la plata. Es incontrolable eso. Lo que ahí es que no la podés gastar. Chau, no podés usar millones de dólares para hacer campaña electoral. Esa es la única forma de que se termine la chanchada. Porque si
apareces pagando programas, es un acto de corrupción porque estás rompiendo la equidad. Claro. Es decir, todos los candidatos, todos los partidos tendrían que tener espacios más o menos equivalentes para poder transmitir su mensaje y después chao. Bueno, pero es un tema que a esto me refiero, a la gente no se le pasa por la cabeza, tenemos absolutamente naturalizado que nos tienen que bombardear por todo, vas al baño y tirás la cisterna y te sale el jingle. Vení a votar, no sé qué. Lo tenemos naturalizado y en realidad es una patología social. En realidad, que a vos te hostiguen publicitariamente todo el tiempo y no te dejen ni pensar ni informarte por donde vos querés, porque la plata es la que determina cuántas veces vos oís un mensaje, ves una foto, conocés a una figura. Es un mecanismo muy perverso y lo tenemos tan naturalizado que no se nos pasa por la cabeza. Ahora, esto no va a cambiar desde el sistema político. No. El candidato que salga a decir, yo no recibo financiación, no uso fondos públicos ni recibo financiación de ningún sponsor, me voy a publicitar gritando en el balcón de mi casa o en la vereda. Ni siquiera se van a enterar. Claro. Esto es algo que tiene que cambiar en la cabeza. Tenemos que sentir repudio de quien abusa de los fondos públicos o de los aportes privados para atomizarnos con publicidad, darnos cuenta de que eso es manipulación y castigarlo. Bueno, ¿dónde entra eso tan...? Castigarlo electoralmente, me refiero. Vos estás con el tema de la gente y yo estoy con el tema que a mí me toca, que es la comunicación libre y el periodismo independiente. Y digo, ¿cuánta ética, honor encontrás dándole espacio a alguien que te paga? O sea, no hablando porque viene el flujo de dinero de ahí. ¿Cómo te acostás a dormir a la noche desde tu papel de periodista o de comunicador, donde te haces el boludo? Porque la plata entra por ahí y bueno, viene el presidente y le hago preguntas suaves. Viene Gandini y como el Partido Nacional puso plata en este programa, en esta radio, en este canal, bueno, vamos a traerlo porque si pone plata tenemos que darle espacio. Además, es peor aún, porque además tienen la publicidad de Antel, de UTE, de no sé qué, entonces no te puedes tirar contra los candidatos del partido de gobierno porque de ahí te viene la publicidad oficial. Después cambia el gobierno y pasa lo mismo, es decir, es un hándicap que tiene el partido de gobierno, que es que presiona a los medios de comunicación con la entrega o el recorte de la publicidad oficial. Bueno, por eso te digo, por ejemplo, UTE, salió el director por Cabildo Abierto de UTE diciendo que de cada 3.000 pesos que pagamos, 1.200 se van nos cobran para pagar el tema de los contratos privados y no sé qué. Entonces, de los aerogeneradores. De los aerogeneradores. Entonces, es otro fraude. Sí, pero si yo tengo la publicidad de UTE acá en Bajo la Lupa, claro, UTE, no lo la energía de todos. No puedo decir que hago el boludo. Fue muy interesante el discurso de este hombre, porque está deschavando cosas, otros contratos hechos en secreto, sin de los que nadie se entera, donde ahora sabemos que se les paga energía que no se usa, porque se les garantiza. Después hablan de la inversión privada. Primero, se les presta la plata, en muchos casos usaron préstamos del Banco de la República para construir los aerogeneradores. Después, UTE les garantiza la compra de una determinada cantidad de energía, la use o no la use. Ese es el sueño del pibe, ¿no? Es decir, yo pongo me prestás plata para poner el aerogenerador, además me aseguras que me vas a comprar, la uses o no la uses, no compito con nadie. Pero pará, ¿y cómo sacamos el coso? Le cobramos a la gente, no pasa nada. Por supuesto, pagamos nosotros. Subimos la tarifa y no pasa nada. Exactamente, pagamos nosotros. Después sumale lo que le va a comprar a UPM por la energía que va a producir. O sea, es un saqueo constante del bolsillo de los uruguayos, porque del trabajador, del emprendedor, del trabajador, el que genera. Lo mismo pasa con OCE. Ni que hablar. Se pierde no sé cuánta agua. Ahora vos pagás la tarifa del costo de todo el servicio de bombeo, porque hay que financiarlo. O sea que estás pagando por agua que se escapa por los caños. Vamos a hacer un pedido de informes. Vamos a enviar un pedido de informes, o sea, acceso a la información pública, cuánto dinero
destina las empresas públicas, o sea, voy a arrancar con UTE, Antel, OCE, en publicidad. Es bien interesante. ¿Cuántos ministerios al al Ministerio de Turismo, que es uno de los que más pone guita para publicidad? Bueno, ¿cuánta plata invierte? Porque toda esa plata, que espero que me den la información, que no sean como la intendencia que me dice, no aplica esta información, porque lo pueden hacer así tranquilamente, ¿no? Sí. Espero que nos den los números y ahí que nos demos cuenta de que toda esa plata que va destinada, es más, voy a pedir a qué medios va destinada, en qué medios de Es comunicación bien interesante. sale la publicidad. Yo presencié un caso, y así tengo... No, digo para la gente para que se dé cuenta que ese dinero es nuestro, es público, es lo nuestro, pagamos en la pagando factura. esa publicidad. Claro. Presencié un caso, fue en gobierno Frente Amplista, una presidente del directorio de un ente del Estado se enemistó con el director del semanario Voces, mi amigo Alfredo García, le cortó la publicidad. Sí. Chau. No recibía de ese, mientras esa persona estuvo al frente del organismo, no recibió porque no le había gustado algo que había dicho, algo que había... Se acabó. Entonces se transforma, ya no es solo una coima, sino que es una extorsión. Mirá, si decís esto, haces lo otro, te Chau. corto Claro. el rubro, ¿no? A nosotros nos pasó con ACE. ACE se comunicaba con algunos sponsors, entre ellos una óptica que tenía convenios con ACE, y le dijo lisa y llanamente, si seguís publicitando ahí se corta el convenio. Y me llamaron de la óptica y me dijeron, che, Esteban, no podemos publicitar más porque tengo un convenio que... Otro ejemplo. Eso es lo ¿Cómo, que no podemos ¿cómo el permitir? Estado va Eso- a intervenir en la libertad de publicidad de una empresa Eso- privada? O Eso sea, es lo que no podemos permitir, que dependa, claro. nos hicieron en ese sacar, caso es indirecto me acuerdo porque que Martirena creo que tenía SWAT también, y le pasábamos ahí, yo no cobraba, pero Martirena me dijo, che, ¿me puedes pasar en tu programa? Porque es de la radio, paga un convenio, un canje de la radio, SWAT. Dale, lo pasamos. Y también había otra más, también que te refería a la salud, y la llamaron a las 3. Ahí va. Y le dijeron, dejen de pasar su publicidad ahí porque se corta el convenio. El Estado, en este gobierno. Sí. Eh, Eso incluso es muy difícil de controlar porque, claro, es indirecto, ¿no? Es, Claro. Una censura te hago indirecta caer y el contrato. exacto. Bueno, eso es muy difícil de combatir. Pero lo que es publicidad directa de los organismos públicos, eso sí, que se tiene que terminar. ¿Qué diablos están pagando pautas publicitarias a organismos que no compiten con nadie, que son organismos Claro. públicos? ¿Para qué diablos necesitamos? A ver, OCE, ¿qué publicidad? ¿De qué tiene que hacer publicidad? Bueno, hablando con un ex, no quiero, porque es una fuente que trabajaba en Antel, por ejemplo, la estrategia de la apertura de la llegada de Movistar y Claro significó eso. Sí, seguimos teniendo el monopolio, pero dejamos operar a otras compañías bajo nuestras propias reglas para justificar la publicidad, la cantidad de guita en publicidad que Bueno, se va a ir. ese es, Y vos decís, bueno, la putísima madre. vos te das cuenta, sí, porque el pretexto es que competimos. Pero Claro. por lo menos ahí tiene el pretexto. Pero hay lugares donde no tienen el pretexto. No. ¿No? En el caso de UTE, OCE. Antel, OCE, perdón, ANCAP. ANCAP. ¿Con quién compiten? Nada, es minga, es puramente comprar voluntades de los medios de comunicación. Bueno, pero quería cerrar un poco con esto. Bueno, pero porque todo esto lleva a que no se hable, por ejemplo, de la forma que hablamos acá, sobre el tratado de pandemia. los temas que realmente son los que nos pueden afectar. Claro. Entonces, y volviendo a ese tema, al tema del tratado de la OMS, digo, porque ha habido mucha preocupación por esto. Yo he percibido en Sí. muchas, en las redes, en muchos lados, preocupación por esto. Y yo digo, primero, es una buena noticia esto. Yo siempre pensé que había que esperar a que esto realmente se concretara, porque es muy difícil luchar contra un fantasma, ¿no? Es decir, Sí, claro. hasta que no está. Y efectivamente parecería que la cosa está naufragando, lo cual no significa, sí, por supuesto que hay que comunicar, advertir, difundir este problema por todos lados. Me refiero a que hay gente que planteaba, hay que movilizarse, no sé cuánto. Bueno, depende, porque existe la posibilidad de que fracase por su propia carencia. Yo la otra vez decía algo, Onir, que bueno, la gente está preocupada porque si se firma o no, pero en los hechos hoy rige ese autoritarismo de la OMS, dado la adhesión, por ejemplo, a nivel local, de los protocolos propuestos por la OMS y lo que dicte la OMS sin haber firmado. Aún haber dado sin el firmar poder. el tratado ya... Pero ahora que lo decís tenés razón, que sí,
en los hechos se está llevando como si le hubiésemos dado el poder, pero el tema, ¿qué puerta abre formalmente darle el poder a la OMS para este tema? Abre una catarata de firmas y de sesiones de poder a diferentes organismos. Exacto. Hoy es la OMS. Mañana sí. Puede ser el BID, puede ser el bien, Banco Mundial. Todos sabemos que hubo gobiernos que tuvieron políticas un poco distintas sobre esto, incluido el gobierno uruguayo en el momento de la pandemia. Pero lo tuvo Suiza, lo tuvo en cierto momento Inglaterra. Es decir, Suiza siempre aplicó ¿Suiza o Suecia? No me acuerdo ahora. Uno de los dos, sí. Que siguió una política, en este momento estoy mezclado. Inglaterra también al principio, después lo presionaron y terminó aceptando. O sea que hubo espacios de cierta autonomía que con este apunta y ni hablar de lo que pasó en India y un montón de países que no siguieron las directivas de la OMS, o porque no podían, o porque no querían, o por una mezcla de factores, porque o no tenían plata para comprar las vacunas, o no tenían posibilidad de encerrar realmente a la población. Bueno, yo qué sé, 1000 razones. Lo cierto que ese argumento que hacen en la OMS de que la pandemia demostró la incapacidad de los gobiernos para aplicar las políticas y que es necesario centralizar la autoridad, bueno, felizmente no lograron unificar las respuestas, porque habría sido nefasto. Felizmente no lograron vacunar a la mitad de la población mundial, es decir, por distintas razones. Sí, ese fracaso responde en buena medida a que no tienen el poder absoluto y tratan de conseguirlo a través de este tipo de tratado. Yo además quería agregar que, y esto es importante... Bueno, el poder igual no va a ser absoluto, dado que los países que firmen el tratado van a estar sujetos a las órdenes de la OMS, los que no firmen no. Claro. Y además hay una cosa, en el Uruguay ningún tratado internacional es válido sin aprobación parlamentaria. Esto quiere decir que esa idea que mucha gente se hace de que van a firmar, y no me importa si es el tratado, el reglamento o no sé qué diablo, cualquier cosa que firmen, si no se aprueba en el Parlamento, no tiene valor legal en el Uruguay. No tendría. No, son dos cosas distintas. No tiene valor legal. Que lo quieran aplicar de hecho, fenómeno. Pero entonces ya estamos, y esto me parece que es clave, estamos en un régimen de facto. Claro. Si se está salteando. Exacto. Si el gobierno uruguayo firma no sé qué y pretende aplicárnoslo obligatoriamente, sin por lo menos pasar por las instancias de debate parlamentario, por lo menos, bueno, estamos ya en un plano de totalitarismo absoluto. Y te digo más, si lo que firman es la entrega de decisiones políticas, es totalmente inconstitucional. Claro. Porque en el Uruguay la competencia la tiene el Ministerio de Salud Pública, no un organismo internacional. La competencia sobre los temas sanitarios. Sí. O sea, hay mucha tela para cortar en este asunto, pero yo digo que los gobiernos, sean los que sean, este o el que viene o el que sea, tienen que tener mucho ojo con lo que van a estar firmando o contratando, porque están entrando, están a un tris de entrar en un régimen de inconstitucionalidad, de gobierno de facto, de gobierno por la fuerza. Claro. Me comprometí a esto, me comprometí a otro y lo aplico. Ya lo hicieron, ya pasó durante la pandemia y estamos, es decir, en un momento en que se intenta convalidar eso, es decir, obligar formalmente a los estados a comprometerse a hacer eso. Una cosa es hacerlo de hecho y otra cosa... de firmar y darle eso, porque vos dijiste al principio que la OMS no solamente busca tener el control y el dominio sobre la salud, ¿no? Sino también los recursos naturales. Claro, porque te argumentan que las enfermedades, las pandemias son productos de la zoonosis. ¿Y esto qué significa? Que es la intervención humana sobre los ambientes naturales, sobre el hábitat. O sea que traería el Ministerio de Ambiente también. O sea que se te meten en cómo vos manejás los recursos naturales que tenés en tu territorio. Es decir, tus parques, tus selvas, tus acuíferos, tus corrientes de agua, lo que con el cuento de que pueden afectar la salud, se puede intervenir en casi cualquier cosa, que es lo que está detrás de esto. Yo tengo la impresión de que eso va a fracasar. Tengo la impresión de que va a fracasar porque hay más rechazo en el mundo a lo que se está queriendo hacer del que creemos. Es decir, mucha gente cree que no hay nada para hacer. No es verdad, no es verdad. De hecho,
así como fracasó la vacunación universal, así como llaman varias veces que le fracasa este intento de convertir al OMS en el poder absoluto, así como ha fracasado en el mundo los mecanismos de privatización de cosas como la seguridad social, porque fracasan, porque no es viable que vos te defiendas solamente con el ahorro individual, esa es la realidad. Y así como está a punto de fracasar todas las reivindicaciones de las minorías, en este caso, el corte de flujo de dinero para el feminismo, para el movimiento LGBT, para... Exactamente, porque creo que ya cumplieron su función Sí. y ahora no son tan necesarios. Ahora hay una cosa que viene porque creer que todo va a venir por el lado sanitario es un problema. Es decir, es un error. Es un error. Acá el intento de construir un poder global viene por varios lados. Uno de ellos es el calentamiento global. Que en el fondo va a lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que intervenir porque si estos consumen tanta energía, si esto hace no sé qué, eso afecta, si tienen tanto ganado, si hacen tanta agricultura, afectan el calentamiento global, entonces hay que dictar reglas sobre cómo, el cambio climático, lo que sea que le llaman. Es decir, es otro gran argumento para intervenir. Y el otro son las guerras, ¿no? Sí, claro. Hay clarísimamente la intención de fogonear todo conflicto posible en lugares estratégicos, ¿no? Siempre da la casualidad que siempre donde surgen esos conflictos hay recursos minerales o naturales valiosos. Le hace Ucrania y Rusia, le hace Israel, Gaza. Vemos peligrosamente, ¿no? Como lo decíamos el otro día, que se están fomentando fricciones y cosas en lugares en Latinoamérica, en Argentina, concretamente. Sí. La visita de la representante de Estados Unidos, el paseo con ella de Milei, el tema de las Islas Malvinas, la Patagonia, gas y petróleo, todo en control de... El fogoneo a los conflictos entre Taiwán y China. Es decir, la idea parecería ser crear un estado de caos, ¿no? Es lo que se llama la política del caos, que justifique medidas globales. Es decir, que alguien tiene que poner orden en este mundo devastado por las pandemias, el cambio climático, las guerras, las hambrunas, porque se están hundiendo deliberadamente las economías del mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Generando crisis energética, impidiendo la producción de alimentos, es decir, por todos los medios se busca generar crisis de todo tipo. No es casualidad a nivel cultural que haya sido galardonada la película Oppenheimer. La vi ayer. La viste, yo no la vi todavía. Y es larga la película, te muestra todo. Pero terminás, te terminan poniendo a Oppenheimer como un genio. Hay mucho de, comunismo, la Unión Soviética, Estados Unidos. Pero el tipo lo terminan casi martirizando al final de la película, cuando a través de su genialidad, no es que descubrió algo y la milicia lo utilizó para tirar una bomba en Hiroshima. O sea, no, él estuvo en la fabricación y él estuvo también en cuál era el objetivo final de la bomba. Y se dirigió Hiroshima, él estuvo en eso. Me parece bien que se tira acá en Hiroshima y me parece bien que la probemos en Nagasaki. O sea, fue él. Y terminás, la película quiere llevarte a que digas, qué genialidad con Albert Einstein, los dos. Es increíble. O sea, el tipo hizo una puta bomba atómica que hizo mierda a Hiroshima y un montón de niños inocentes. No se considera. No, un poco más terminás aplaudiéndolo de viejo a Oppenheimer. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué tanto con la bomba atómica y demás? Con todo ¿viste? Bueno, entonces uno mira la constante. Con esto del tratado de las pandemias, digo, es una buena noticia, pero no es para decir, no. Esto es un aspecto. Hay muchas cosas que están corriendo y todas confluyen hacia el dictado de medidas a nivel global, es decir, la conformación de un poder global que ordene el mundo ante
todas las amenazas, y que permita en definitiva disponer de los recursos naturales que hay en todos los territorios, porque esa es la madre del borrego, ¿no? Vos ves, cuando llega el momento, ya lo dijo Kennedy, el eventual candidato demócrata, ¿no? Se explica cómo la guerra de Ucrania fue una guerra, la guerra de BlackRock. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque fue fogoneada por los accionistas de BlackRock, por las empresas que dependen de BlackRock, porque los contratos de suministro de armamento lo hacen empresas controladas por BlackRock, porque los contratos de reconstrucción de Ucrania están ya previamente firmados con las empresas que dependen de BlackRock, y porque la compra de los recursos que va a tener que vender Ucrania para reponerse de eso ya está prevista con las empresas que controlan BlackRock. Sí, lo dice Kennedy, dice, esa guerra se pudo haber evitado, las condiciones que ponía Rusia eran absolutamente razonables, pedía que no se incorporara a Ucrania a la OTAN y que no se pusieran armas nucleares. Claro. Me la ponen en el patio las bombas. Era un tema totalmente negociable. Lo dice él, dice, un tema absolutamente negociable. Había la intención de generar la guerra. Sigo sin saber cuál es el papel que juega Putin en esto. Ya lo veremos, el tiempo dirá, porque a estas alturas no se puede creer en nada de lo que ves, es decir, porque nada es real. En el sentido de que, por un lado, se esconden intereses y por otro lado, los medios de comunicación venden una imagen de lo que son las cosas que es fatal. Hemos visto en el Uruguay a responsables de medios de comunicación y a periodistas connotados diciendo que la responsabilidad de los periodistas es filtrar aquellas opiniones, el concepto de desinformación, ¿no? Aquella información irresponsable que podría llevar... O sea, cercenar la crítica. Por eso, ¿quién puede resolver qué información es confiable? Bueno, es muy importante, porque a lo largo de la historia quien se ha revelado ante todo este tipo de cosas y estratagemas que no son nuevas, sino que datan de muchísimos años, fue el soberano, fue el pueblo, ¿no? Revueltas, exposiciones, no tenés en ningún partido que tenemos ahora está tratando este tema, armamos un partido desde abajo, pumba, y salimos. ¿Y qué pasa? Desarraigar a las personas del sentido común, del amor a su tierra, de la filosofía, de la comprensión, de la historia cívica, del amor a esto que lo han demonizado con nacionalismo, soberanismo extremo, que lleva a los gobiernos totalitarios. Pero la estrategia es maravillosa. Quien también ayudaba mucho a la comprensión de las personas y a generar siempre una visión crítica eran los periodistas, los medios de comunicación, que también te iban programando, ¿no? Pero había se resaltaba la crítica, la visión más profunda de la problemática, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, primero, para poder campear tranquilo, vamos a atacar estas dos cosas. Los medios de comunicación, el periodismo, la comunicación, la cultura y luego idiotizar a las personas. Y hoy yo creo que las personas están idiotizadas y están discutiendo sobre hablar con la sobre el feminismo, sobre lo LGBT, sobre la estupidez. Sobre la última denuncia de la vida sexual de cualquier político. De cualquier cosa, mientras con un claro éxito, pero un marcado éxito. Que no permite que las personas puedan discernir este tipo de estratagemas que no es que están allá, no es que es Estados Unidos, que es Ucrania, que es Rusia, que es Israel, no, está acá. Exacto. Está acá. Exacto. Porque forman parte de un mismo circuito, que es las decisiones políticas. Exacto. A nivel nacional, que dependen de la geopolítica y de la situación mundial, económica y demás. ¿Viste? Eso que vos decís, todo depende de un estado de conciencia colectivo de la sociedad. Y creo que es ahí donde tenemos que trabajar mucho, cada uno. Y cuando me refiero a trabajar, me refiero a informarnos bien y a pensar con cierta sensatez, ¿no? Porque claro, no solo el largar toda clase de bolazos y de suposiciones sobre
el mundo y la maldad del universo y de la élite y no sé qué. No cualquier bolazo ayuda. No. Sí, hay hechos. Los hechos son los importantes. Hay una cosa que tengo que decir. Si esto llegara a venir este tratado, en este caso, específicamente el tema de la pandemia, que es parte de la problemática real de la cual a la que deberíamos estar muy atentos, porque además es otra cosa. Hoy ya no es posible pensar la política uruguaya por fuera de la política internacional, global. No hay caso. ¿Por qué? Porque los intereses que nos están manipulando son intereses transnacionales. Entonces vos tenés Catón Natí que determina que el gobierno argentino no drague el canal Magdalena y que conceda la autorización para dragar el puerto a 14 metros. Y tenés a UPM que tiene patas en Finlandia, pata en China, pata en Estados Unidos, es decir, que opera a nivel mundial, es una corporación dependiente de los fondos Vanguard Group y BlackRock. Entonces, voy a decir, estos intereses están determinando cosas que las políticas, la financiación y los préstamos del Banco Mundial y del BID y del FMI vienen en consonancia con esos intereses. Entonces a vos te están aplicando políticas y financiando políticas que no tienen nada que ver con lo que esté pasando acá en el Uruguay. Entonces, pensar la política uruguaya en términos de si Delgado dijo, si Orsi le contestó, es una tontería mayúscula. Es no estar entendiendo cómo viene la mano. Y las AFAP responden a intereses financieros que son transnacionales. Nada acá es exclusivamente de resorte. El cambio chico podés resolver, pero todo lo demás son decisiones que están ligadas a influencias externas, a influencias globales, a capitales que operan en niveles mucho más amplios. Y si uno no ve cómo funciona, no entiende qué es lo que está pasando. Esa es la realidad. Cuesta creerlo porque la gente sigue creyendo que todo eso es una cuestión delirante, es muy complicada, no me entreveres, yo confío en este, confío en el otro. Bueno, también en lo cultural y en la poca comprensión de qué significa por ejemplo, qué significa el Ministerio de Defensa, la demonización de los militares, si no los quieren, eliminemos el Ministerio de Defensa. Y en Argentina pasa lo mismo, pero ¿qué pasa si se les ocurre a Israel, Inglaterra, desayunarse la Patagonia Argentina? Si se le ocurre, ¿sabes qué? No podemos por acá, directamente creamos un conflicto y separamos a Argentina. ¿Quién va a salir a defender toda la Patagonia, por ejemplo? ¿Quién? Lo que digo es que es decir, el poder económico está jugando porque se están desmantelando los ministerios de defensa sudamericanos. O sea, no tienen... ¿Por qué? Bueno, obvio. El poder económico está jugando a muchas bandas. Así en el billar, ¿no? Cuando tirás allá, pero en realidad querés que rebote acá y pegue en otro. Bueno, fíjense los coletazos de la guerra de Ucrania. ¿Alguien puede creer que Uruguay pueda ser afectado por la guerra de Ucrania? Lo es, porque todas las políticas de hidrógeno verde con las que se están metiendo en el acuífero están justificadas porque Alemania necesita, Europa necesita energía verde sacada del agua. Entonces vos decís, pero... sos un conspiranoico. No, bueno, querido, yo qué sé, son hechos. Yo te digo, acá nadie se le había ocurrido lo del hidrógeno verde hasta que la guerra de Ucrania significó que a Europa le cortaron el suministro del gas y del petróleo y que entonces tuvieran que salir a buscar recursos para generar energía en Latinoamérica. A Europa le cortaron el flujo de gas, crearon un conflicto y justamente, por ejemplo, la Patagonia tiene gas y petróleo. Es casualidad también. Bueno, entonces ahí está. Entonces yo te digo, como están empezando, como las cosas se están repercutiendo acá de una manera que era impensable, entonces no me hables de que es ajeno. De que es ajeno. No, esto es decir, el juego es así, la jugada es así, lo que pase con la Patagonia y lo que pase con el acuífero guaraní está profundamente ligado a proyectos y a efectos de fenómenos políticos y militares. De la Patagonia sacamos el gas y el petróleo, y de Uruguay que agua, papá. Agua, y sacamos el taponcito que tenemos del país ahí, le sacamos el agua. Chau. ¿Dónde termina eso? No lo sabemos, porque hoy vinieron diciendo que iban a... UPM vino diciendo que iba a producir celulosa. Ahora resulta que también produce hidrógeno verde. Y no sabemos qué más va a hacer. No. Porque si una vez que tiene acceso a
a esa mina de agua potable, ¿alguien cree que va a decir, bueno, hasta acá llegamos? ¿No? ¿Cuánto va a tardar en darle otro destino? No Claro. sabemos cuál. Bueno, entonces, esto hay que ser consciente que eso es la verdadera política. Esa es la verdad. Lo que está pasando con el acuífero es la política. Lo que está pasando con el tratado de las pandemias es la verdadera política. No lo que Orsi le dijo a Delgado y lo que Delgado le contestó, y si Penades está preso, y si el otro lo acusó al otro de coimero, y no sé. No, la verdadera política pasa por otros lados. Y hoy no es solo en Uruguay. Es imprescindible mirar las jugadas globales porque nos están pegando directamente. Es increíble y tampoco se hable de Google. Que ya está, o sea, tampoco se hable de Google. ¿Te acordás el quilombo de justamente que se querían instalar, precisaba la cantidad enorme de agua para el enfriamiento y después no, y después de vuelta, ya está. Bueno, eso es lo que realmente nos está determinando la vida y nosotros seguimos sin darnos cuenta de eso. Hay una cosa, si esto del tratado se firmara, primero tiene que pasar por el Parlamento, segundo, podría ser sometido a referéndum, ¿tá? Eso hay que tenerlo presente, y tercero, si le dan otra forma, le dan forma de contrato, de otro tipo de acuerdo que no sea un tratado internacional, sería afectado por la eventual reforma Uruguay Soberano, así que permitiría declarar la nulidad. Y sobre esto quiero cerrar diciendo algo que me parece importante porque se están diciendo muchas estupideces sobre esto. La reforma Uruguay Soberano es un planteo muy claro que tiene prevista fecha de vigencia el 1 de marzo de 2025. Eso es la fecha de vigencia de la reforma. No es que tenga una fecha de validez, una fecha hasta la cual puede ser presentada. No, se remite a que a partir de esa fecha se van a aplicar las disposiciones que estamos aprobando. Todo eso que se dice de que no sé cuánto, de que el Código Civil, en este caso lo está diciendo Salle y algún otro repetidor, es una sarta de disparates de absoluta mala fe, porque acá no hay ningún cambio de propuesta, el texto es el mismo, usted firmó, está de acuerdo con eso. ¿Alguien me va a decir que cambió de idea y que ahora está de acuerdo con los contratos secretos? Claro. No, si firmaste diciendo que querías que los contratos se aprobaran de determinada manera y que se declararan nulos estos contratos retroactivamente, eso sigue teniendo validez indefinidamente hasta que llegue el momento en que se apruebe. ¿Ah? Lo que se está haciendo, y esto es importante decirlo, parece que nunca se termina de entender, es que el pueblo uruguayo, el cuerpo electoral uruguayo, es el soberano, es el que puede resolver cualquier cosa. Puede establecer que una reforma constitucional rige desde el año 1840, si quiere. Es decir, no hay ninguna norma que regule lo que el cuerpo electoral pueda resolver, porque por eso es el soberano, porque no tiene a nadie por encima de sí. Esta es una idea, es decir, jurídicamente y políticamente es clave. Uno es soberano, es una entidad, un territorio, un Estado, es soberano cuando no tiene a nadie por encima de sí. Nosotros somos un Estado unitario, porque esto no pasa con los Estados federales. Claro. Por ejemplo, la Argentina, Estados Unidos, España, tienen regiones con cierta autonomía política, que no son soberanas. Cuando Cataluña pretendió declararse soberana, el Estado español se impuso y ustedes no son soberanos, ustedes integran el Estado español y la última decisión la tiene el Estado español. Y los intervino y se los sometió por los hechos y jurídicamente, porque Cataluña está ligada a España por un régimen legal, una constitución común. Nosotros no estamos ligados en ese plano a nadie. Nosotros como Estado somos independientes, somos autónomos, somos soberanos. Por eso es posible que nosotros tomemos la decisión política que queramos. Esto está siendo manipulado, negado, por fines... Mirá, Carlos Quijano decía que el único pecado imperdonable, el pecado más imperdonable es pecar contra la esperanza. Claro. La persona que, para lograr el fin que sea, atenta contra la esperanza de los demás, contra la intención sana de cambiar algo, de ejercer,
de aplicar una política que sea de mayor justicia, de mayor control democrático. Quien ataca eso está pecando contra la esperanza. No importa a esos efectos si lo hace por ambición personal, si lo hace al servicio de alguien, si lo hace para promocionarse o para conseguir ciertos respaldos, no importa los motivos. Lo grave, lo infame es pecar contra la esperanza. Sobre todo cuando realmente no hay una razón para sostener lo que se sostiene. Es decir, cuando estamos ejerciendo un libérrimo derecho de la sociedad uruguaya, que es la de darse las reglas de organización social que quiera a través de un procedimiento constitucional que es la reforma de la Constitución. Yo digo, realmente, desde el punto de vista jurídico, la cosa es incuestionable. Digan lo que quieran, las motivaciones son lo que importa. ¿A qué estamos apostando con la reforma del Uruguay Soberano? A una respuesta, y esto es fundamental porque nosotros seguimos juntando firmas y vamos a seguir juntando firmas, porque nuestro trabajo no es ni juntar firmas ni reformar un texto de un libro llamado Constitución. Todo eso lo tenemos que hacer porque lo que queremos lograr realmente es que la sociedad uruguaya tome el timón de lo que de cómo vamos a vivir. Bien. Es decir, que lo recupere. Eso es lo central. No hay ningún límite a ese derecho de los uruguayos a tomar decisiones. Estamos trabajando sanamente en esa dirección, tratando de acumular voluntad. Es un proceso largo, lo sabemos todos los que trabajamos en esto. Es largo por dos cosas, porque la población está muy engañada y porque la población está muy desanimada. Sí, claro. Y porque la población está, lamentablemente, con un muy bajo nivel de formación ciudadana. Es decir, no tiene conciencia. Vos lo decías hoy, nosotros usamos la consigna, el poder está en vos. Y es verdad, la sociedad uruguaya podría hacer muchísimas cosas si se lo propone, si se lo propusiera. El problema es cuando vos tenés un poder y no te atreves a usarlo, o no sabés que lo podés usar. Y acá mucha gente no es consciente, y por eso arranqué hablando del tema de Tedros. Fíjate que este señor que supuestamente representa los mayores poderes del mundo en el plano sanitario, se siente muy acosado por la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Claro. Es la opinión de la población del mundo expresándose, intercambiando opiniones. ¿Qué están encontrando? Resistencia a un proyecto que es global, que cuenta con todo el respaldo económico del mundo. Es decir, la sociedad tiene un poder incalculable. Cuando una población se pone de acuerdo en algo, cuando una población quiere o no quiere algo, su capacidad de pesar es enorme. Lamentablemente no nos damos cuenta y nos dejamos dividir por banderas falsas. Blanco, colorado, frente amplista, cabildo, hombre, mujer, trans, esto, lo otro, izquierda, derecha. 10.000 banderas y 10.000 fraccionamientos que en el fondo, católico, masón, protestante, Opus Dei, no sé cuánto. Si nos estamos dividiendo en función de banderas que están manipuladas. La realidad es que tenemos un poder enorme en nuestras manos, no solo nosotros, sino la población del mundo, y que el principal objetivo del poder económico es hacernos olvidar, es confundirnos para que no lo ejerzamos. Felizmente no siempre le sale bien, y el llanto de este hombre, de Tedros, muestra que cuando la población se juega, se compromete, se comunica, intercambia información real, no es tan fácil manipularnos. Y eso es un tema nada menor. Ayer en un intercambio en una de las redes sociales, que le mando un abrazo a Horacio Viera, que lo conozco, respecto a una publicación que había hecho, yo le puse: hemos perdido la capacidad de tener un criterio propio y de gestar nuevas ideas, en definitiva, de pensar. Todo va hacia un casillero preestablecido, una opción del menú, y ahí ordenamos el pensamiento colectivo y lo segregamos para reafirmar otra vez el pensamiento binario, eso que decís, malos y buenos. Seguimos sin entender la libertad y le agregamos ismos a todo. Estamos estancados en el relativismo y el absolutismo, enterrando el objetivismo. Es como estar en la rueda del hámster. Y eso es lo que siento yo, Bonir, es que estamos en esa rueda del hámster, y cada vez que uno
quiere sacar la patita de la rueda del hámster, viene alguien del lugar que sea y te vuelve a empujar hacia esa rueda. Y seguimos sin avanzar. Estos temas son muy importantes, que la gente los pueda debatir, y yo creo que hemos perdido esas charlas de café, ese intercambio. Ayer estaba recordando la vez que nos juntamos, Aldo Mazzucchelli, Federico Leitch, vos, yo, a comer un asado. Cada uno de nosotros tiene una visión distinta y pudimos intercambiar y nos cagamos de la risa hasta de nuestras diferencias. Exacto. Y pudimos generar una charla amena, buscarle otras patas. Creo que es muy importante retomar eso. No nos juntamos a un asado y Federico Leitch gritaba que vos eras un zurdo de mierda y vos diciéndole a Aldo Mazzucchelli diciendo que éramos unos boludos, yo diciendo, pero yo... nada de eso. No, fue Hubo una charla, intercambio. fue una charla muy, se disfrutó. muy agradable, ¿cierto? Cuando yo hago mención y le pongo cosas, ¿viste? Libertontos, zurdófilos, hablo de esa gente fanatizada que no entiende la riqueza del intercambio, independientemente de las visiones. O sea, los libertarios ahora también salen a putear, a atacar a esto. Vos, macho, sos un amante de la libertad, y dentro de la libertad está la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Entonces, debatamos ideas o respetemos la postura. Ahora, no me vengas a atacar porque no voto a tu partido, o porque te toco el club de tu corazón, o porque si la Tierra es plana o redonda, o si existe Dios o no. No son temas que nos conduzcan a nada. Sino esto, ¿viste? Generar esos ámbitos. Y además yo creo que hay un tema que es clave en esto, que es, podemos tener todas las discrepancias del mundo. Ahora, hay un punto que es medular, ¿vamos a seguir decidiendo, si vamos a decidir sobre nuestras vidas nosotros, o vamos a comprar hecho todo lo que nos quieren vender? Claro. Y para mí ese es un Eso hablaba yo del menú, ¿no? Claro, es decir, pero no tengo ningún problema, discutamos de religión hasta lo que queramos, hablemos sobre el Estado, hablemos sobre la libertad, hablemos sobre lo que... Podemos discutir muchas cosas. Ahora, mientras tanto, vamos a seguir entregando el agua, el puerto, la tierra, la energía eléctrica, Claro. O esas cosas las necesitamos para funcionar, no importando si que somos estatistas, privatistas, libertarios, no libertarios, socialistas. Sí, no importa. No, hay cosas que son esenciales. Vos necesitas un territorio en el cual puedas manejarte. A eso le llamo ser soberanista. Claro. Y después podemos discutir 10.000 maneras cómo administramos ese territorio. Es más, encontrar un punto de conexión, que es, bueno, queremos a nuestra tierra, queremos trabajar desde todos los lugares para que las futuras generaciones se puedan desarrollar en este lugar, Claro. se puedan desarrollar económicamente, se puedan desarrollar intelectualmente, o vamos a tirar toda la marchanta. Y el problema es serio porque uno hace ese discurso amplio, pero hay en el Uruguay ya esbozos de un Estado profundo. Sí, sí. Es decir, gente que está en cargos públicos, pero que no trabaja para el Estado uruguayo ni para la sociedad uruguaya, trabaja para los inversores. ¿Tá? Vos percibís, muchos de ellos ya empieza a pasar lo de las puertas giratorias, ¿no? Hoy están en el Estado, mañana están trabajando para alguna de las empresas inversoras que contrata con el Estado. Una figura de eso y de estrategia de que la gente no entiende es la figura de Sartori, por ejemplo. Sartori es un tipo que vino, compró su banca, se hace el estúpido, la gente le dice es un estúpido, por eso lo desestima, digamos, de las decisiones que atraviesan profundamente al país, pero él te lo dice en la cara y la gente no se da cuenta, sale continuamente del país a buscar nuevas inversiones. Y le da a la gente lo que Pepe Mujica dice o quiere, porque dice, dono mi sueldo. ¿Qué importa? Poder donar senador. 10 sueldos. Entonces, claro, le da a la gente pan y circo, pero en realidad nadie está viendo qué es lo que está haciendo o cuáles son las inversiones que sale a captar una persona como Sartori, por ejemplo. Bueno, eso es lo que... Y muchos de estos técnicos... El discurso que hacía el presidente de ANCAP el otro día... Bueno, ni que hablar. Es un reflejo de esa mentalidad. ¿A eso te referís vos con personas que están en el Estado, que no trabajan para el Estado ni para el pueblo Claro, uruguayo? que en el fondo, es decir, aparte lo tienen tan naturalizado que creen que es una virtud en sí misma lograr
este va a hacer esto y va a hacer lo otro, y lo va a hacer con nuestros recursos, lo va a hacer sin pagarlo, lo va a hacer... Sí, ¿de qué me estás hablando? No me hables las maravillas de las ventajas del inversor, hablame de las ventajas para la sociedad uruguaya, porque vos trabajás para nosotros. Debés trabajar para nosotros, pero en realidad no están trabajando. No sé en este caso uno no particular, escupe estoy hablando de ni un caso demoniza particular. las inversiones. No, En un mundo de mercado global. Pero está ¿qué bien. esperas de un gobernante uruguayo? Claro. Que te diga, bueno, mira, este tipo quiere este negocio. Pide que le demos esto. A cambio va a entregar esto otro, porque si Claro. no... Ahora, no, acá el discurso es, ¡ay, qué bueno! Viene fulano, y sí, le vamos a dar esto y lo otro. Y, pero va a ser una inversión de tantos miles de millones. ¿Dónde la va a hacer? ¿En qué va a invertir? ¿Qué va a pedir prestado? ¿Le vamos a garantizar el préstamo para que construya la fábrica que él va a explotar? Eso no es invertir en el Uruguay, eso estamos nosotros invirtiendo. La eterna búsqueda del equilibrio. Porque en esa parte, en las inversiones, saltan los liberales, para mí, los libertontos, nos dicen, pero son unos zurdos de mierda ustedes con UNER, no quieren las inversiones. No estamos hablando de eso. No, Y la otra parte, yo soy un tipo bien, invierte realmente, trae plata de él y genera algo que genera riqueza en Uruguay y paga los impuestos que tiene que pagar en Uruguay. Bueno, bárbaro, pero esto no es así. No. A ver, ¿dónde vieron que cuando vos abrís una radio, cuando abrís un almacén, cuando abrís un boliche, cuando abrís una zapatería, firmás un contrato con el Estado que te garantiza que los zapatos no van a valer menos de tanto, no, pero sí. y que el refuerzo de mortadela se te va a cotizar a tanto, porque no sé cuánto, y que además si no te los compran los particulares, el ministerio, el Mides te va a comprar me fija una el precio tonelada de también. sándwiches, ¿no? Porque es así, es decir, no, yo voy a vender sándwiches, fenómeno. Entonces, bueno, mira, no te preocupes porque el jamón te lo damos nosotros. Qué bárbaro. Y además, si tus sándwiches no caminan, no te preocupes porque haces un contrato con el Mides que te va a comprar, va a comprar 2.000 sándwiches por día. O sea que esos son los negocios que hacen. Así hacen con los aerogeneradores, así hacen con... Y no te preocupes además, porque esto es por 50 años. Y además ponemos acá que si alguien te cambia la regla de juego, porque van a venir 10 gobiernos, claro, te vamos a indemnizar. Seguridad jurídica. Estabilidad jurídica. Jurídica. Esos son los contratos. Y eso es lo que nos están vendiendo como si fuera un beneficio para nosotros, cuando en realidad es un abuso. Cuando vos pones un negocio chico, no firmás ningún contrato con el Estado, no tenés ninguna garantía de que las reglas de juego no van a cambiar. Nadie te dice, no te preocupes, arrendá, pero si dentro de un mes no tenés negocio, entregás el local y... No. El tipo, el que te alquiló, te va a querer cobrar toda la renta, los impuestos los vas a tener que pagar. Bueno, esta gente no. Esta gente se puede ir sin indemnizar nada, después de haber conseguido que le hicieran... Es como, ahí va, reducirlo venir, te voy a alquilar el local. Ahora, vos me pagás la luz, yo te lo alquilo. Y más, te firmo un contrato hace 2 años, pero con una cláusula que si me quiero ir dentro de un mes me voy y no me cobras un carajo. Bueno, dale, te lo alquilo. No. Nadie te va a hacer ese negocio. No, salvo, y por eso digo que tenemos un estadito profundito. Me gusta el diminutivo. Sí, porque uno empieza a percibir funcionarios públicos de alta jerarquía que hablan como si fueran representantes del inversor. Sí. Es decir, no, porque esto hay que asegurarle esto, hay que darle lo otro, porque bla, 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 bla. Y nunca ves... Es decir, las supuestas ventajas para el Uruguay son vagas y teóricas, ¿no? Es decir, esto dinamiza tal zona, esto nos aumenta el PBI, no sé. Pero hablame en términos de negocio, es decir, ¿qué es lo que obtenemos a cambio de esto? No hay nada. No pagan el recurso natural, no pagan impuestos, no usan la zona franca, se te usan el agua, se te van... Nada. No se hacen cargo del impacto les das medioambiental. El puerto, no asumen los No. Además le comprometés durante décadas ese régimen de ventaja. Entonces, esa gente no está trabajando para los uruguayos. Entonces ahí ya no es un tema ideológico, no es si somos más o menos estatistas, si somos más liberales o menos liberales, si creemos en Buda, en Alá o en no sé, o creemos que el animalismo o el veganismo. El problema es que te estás quedando sin país sobre el cual tomar decisiones. Y lamentablemente yo sí creo que el verdadero adversario político, es decir, de la sociedad uruguaya es
ese modelo de gestor de las cosas públicas, que los hay tecnócratas y los hay políticos, Sí. ¿no? Es decir, y a veces son las dos cosas. Científicos, inclusive. Supuestamente científicos que Sí. predican lo mismo. Entonces, a ver, lo vimos clarito con las vacunas, ¿no? Sí, claro. Técnicos que decían, sí, esto hay que comprarlo, es bueno, seguro, es... No sabían nada. ¿Para quién trabajan? Trabajan para Pfizer. Es así de sencillo. Es decir, ¿qué esperas de un gobernante uruguayo? No, para un poquito. Vamos a comprar esa vacuna, vamos a ver qué tienen, vamos a ver cuánto cuestan, cuánto las paga el vecino de al lado, de qué manera qué garantías nos dan, qué riesgos implican. Claro. Nada de eso hicieron. Salieron supuestos científicos, tecnócratas que trabajaban convocados por el poder político a decir que estaba todo bárbaro, que había que comprar, que había que invertir en eso, había que firmar el contrato. ¿Para quién trabajan? Trabajan para el inversor, trabajan para el que provee el producto o el que viene a explotar el agua o la tierra o lo que sea. Ese me parece que es un problema que divide las aguas. Ese problema sí divide las aguas. Si vos tenés de un lado los que están dispuestos a entregar nuestra soberanía y nuestros recursos naturales, y del otro lado los que estamos dispuestos a administrarlos para bien de la sociedad uruguaya. Ese es el punto. Yo estoy convencido de que, debidamente informados y en plena conciencia del asunto, la enorme mayoría de la población quiere preservar sus recursos y mantener su soberanía. Creo que sí. Lamentablemente nos marean mucho y nos presentan como cosas beneficiosas. Nos dan veneno vendido como leche con miel. Esa es la verdad. Te estoy saqueando, pero te hago creer que te vas a enriquecer. Onir, te quiero cerrar mostrándote un videíto, porque todo esto que venimos hablando, la postura que nos identifica como, que identifica a esta columna, a la de Aldo, al espíritu, en este punto, ¿no? En el punto sanitario, en el manejo de la supuesta pandemia, todo lo que venimos hablando, el ministro de Salud argentino, nuevo ministro de Salud, Mario Russo, denuncia lo que nosotros veníamos diciendo de cómo funcionaba, ¿no? Las presiones, ¿qué hace? Denunció presiones de parte de los laboratorios por la producción de la vacuna contra el dengue, por ejemplo. Es menos de un minuto, ¿no? Creo. Sí, pero para que veas qué es lo que dice un ministro en este tiempo, cuando ya se hace es insostenible mantener una máscara de lo que realmente sucede. Escuchá, porque ojalá, cómo nos hubiese gustado tener a un ministro que diga este tipo de cosas y que se generen las alarmas que se generó. Mira, escúchalo. Sí. Jonathan, y quiero ser claro con esto. ¿A qué se refiere con eso? ¿A usted no le llama la atención que hace 4 días que estoy en cadena nacional? Sí. Desde las 7 de la mañana ¿Y por hasta qué? las 11. ¿Por qué? Porque apretan. ¿Quién aprieta? Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta. ¿Qué medios? Acá no apretamos. No, por supuesto. Por eso, pero identifique. Por eso estoy sentado aquí. La verdad que le podría decir que un abanico muy amplio de medios. Ok. ¿Por los laboratorios, dijo? Entiendo que las causas es multicausal. Ya se fue. No es mi responsabilidad determinar por qué. No, me pareció escuchar algo en los laboratorios. Me parece, sí me parece que tenemos que empezar a hablar con la verdad. El miedo que le dio volver a decirlo. Se asustó. ¿Usted dijo los laboratorios? Se le escapó. Bueno, es multicausal y empezó a irse para un La costado. palabra multicausal casi siempre me es encanta, una escapatoria. Es multicausal. Así no tengo que explicar nada. Claro. O es muy amplio, vamos a resumir. Mejor no hablamos de eso porque Pero es él demasiado dijo que él estaba todo el tiempo en la televisión y en los medios de comunicación porque por la presión de los laboratorios, la presión política, porque habló de la casta, pero él fue designado por la casta también. Exacto. Y los medios de comunicación. Clarito. Después se asustó. Después se se dio cuenta que se había ido. Claro. Pero espero que no le pase nada. Porque son de esas gafes. No, probablemente lo sustituyan por razones de mejor servicio. Demasiado boludo este ministro. Se le escapan cosas como que los laboratorios como presionan para presionan. fomentar el miedo al dengue y promover la vacuna. Y obligarlos a comprar vacunas. Porque ahora tenemos ese problema también. Ahora empezamos con el dengue. Sí. Sí. ¿Se acuerda el dengue de Yuya que bailaba al lado? Ovenir Sartú, un placer como siempre. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Hacemos una pausa, quédate ahí prendido bajo la lupa.uy, quédate prendido a nuestro canal de Twitch. Ya venimos.